en Riaices lo conocemos como un investigador muy importante y le agradecemos su participación en este coloquio. Buenas tardes, doctor Ramón Pérez. Buenas tardes. Me parece que no tengo vídeo. No sé si esto me permite compartir la pantalla para que veamos las diapositivas, a ver si es posible. Ya quedó. Bueno, parece que no es posible ver la presentación en modo pantalla, pero sí en edición. ¿Se ve bien? Muy bien. Vale, de acuerdo. Muy bien, doctor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecer a la organización de este evento que hayan contado con mi participación. Quería corregirle brevemente que mi nombre es Ramón Pérez y que no soy licenciado en informática. Yo creo que se han confundido con otro profesor que se apellida igual que yo. Si bien es verdad que coincide lo de doctor en Ciencias de la Educación por la UNED, y mi formación académica, aunque tiene contenidos de informática y de matemáticas, en realidad soy licenciado en Magisterio y soy licenciado en Ciencias de la Educación en la sección de Pedagogía. Una disculpa, doctor. El resto de la información que ha dado es correcta y por lo tanto se la agradezco. Gracias. Esta ponencia, como ustedes sabrán, estaba programada para ir antes que la de Eufrasio, y la de Eufrasio, el contenido suyo, pues encajaría perfectamente dentro del contenido que yo voy a desarrollar. Hemos invertido un poco los términos, no podría ser de otro modo porque, como saben, tenemos toques de queda en algunas regiones de España y Eufrasio tenía que regresar a su casa antes de las 10 de la noche, si no tenía que quedarse en la universidad. Entonces, bueno, lamento un poco que el planteamiento que yo haga, que va a ser más amplio y más general en el sentido de mesocontextual o macrocontextual, pues quizás debiera haber ido antes. Espero que después, si hay ocasión de un debate, podamos aclarar algunas de las cuestiones. El desarrollo de mi trabajo, del que les voy a presentar, tiene como tres grandes momentos. Uno que he denominado de contexto y que tiene que ver cómo una pequeña infección de virus en Wuhan ha puesto patas arriba todo el planeta, ¿verdad? El segundo momento de reflexión tiene que ver en qué andábamos antes del COVID, sobre todo en qué andábamos en el contexto universitario, y para eso voy a tomar como referencia algunas de las investigaciones nuestras de los últimos 4 o 5 años y presentarles algunos datos que pueden ser objeto de reflexión. Y hay un tercer momento en el que hago un pequeño planteamiento de lo que yo entiendo debiera ser la orientación de cualquier iniciativa que trate de navegar en estos tiempos de incertidumbre. Y obviamente, pues un tiempo de incertidumbre es en el que nos movemos ahora mismo. Y finalmente, trato de conectar eso con el uso de las tecnologías. Aquí sería donde obviamente podría haberse engarzado o enganchado la ponencia de Eufrasio, que ya han tenido ustedes la oportunidad de haberla escuchado. Bueno, pues siguiendo un poco estos criterios, ¿verdad? Pues vamos a ver, esto parece que camina más de la cuenta. Bueno, todo empieza en Wuhan el 12 de diciembre del 2019, si es que nos cuentan la verdad, que nunca lo sabremos, donde 27 personas infectadas y hospitalizadas de neumonía nos ponen en alerta, ¿verdad? El origen, un mercado de animales de la ciudad, se supone, puesto que casi el 60% de esos infectados habían tenido un contacto directo en los días previos con ese espacio.
¿Cuáles son las particularidades del virus? Porque como todos ustedes saben, los coronavirus están presentes en la vida del ser humano desde que somos seres humanos. Si bien es verdad que en el último siglo, si nos atenemos al siglo pasado y a lo que va de este, pues hemos sufrido algunas incursiones de nuevos coronavirus. Y la ventaja, de alguna forma, de esas emergencias de coronavirus es que han podido ser controlados o bien en origen o bien en su distribución, cortada la cadena de distribución. Sin embargo, el contexto en el que nos encontramos ahora con el COVID-19, pues tiene la particularidad de que se difunde por aerosoles, algo que ha sido negado reiteradamente incluso por la Organización Mundial de la Salud, y solamente ahora en los últimos meses se está reconociendo esa difusión por aerosoles. Esto plantea un problema añadido a cualquier tipo de relación humana, puesto que no es lo mismo que haya un contagio de forma más o menos directa por gotículas, tal y como venía preconizando la Organización Mundial de la Salud, donde algunas medidas como la mascarilla o incluso la distancia de menos de 1 metro podría ser suficiente, pero ocurre que el hecho de que sea por aerosoles, eso hace que las distancias tengan que ser mucho mayores, los espacios cerrados son vetados de alguna forma, puesto que el virus difundido por aerosol tiene permanencia de horas en el aire, y esto plantea una complejidad tremenda que hace posible que el cambio que se ha producido pues tenga difícil reversión, ¿no? A esto hay que añadir la presencia del virus en plásticos y metales, que son un soporte que favorece su estabilidad y por lo tanto sigue facilitando la transmisión. Por lo tanto, la diferencia importante respecto de otros coronavirus es su capacidad de difusión y la rapidez con la que lo hace. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Bueno, son conocidas por todos, ¿verdad? En el plano de la acción política, pues la intervención de la Organización Mundial de la Salud, con los aciertos y los desaciertos que todos conocemos. Las intervenciones a nivel regional, por ejemplo, en el caso de Europa, pues el planteamiento que hace la Unión Europea. La intervención de las autoridades nacionales que corresponden a cada uno de los estados, y en el caso de España, por ejemplo, pues la intervención de los gobiernos regionales o de los autonómicos y de las municipalidades. También en esto hay que señalar algunas cuestiones que tienen que ver con los niveles de coordinación y de reacción. La experiencia nuestra es en este sentido nefasta, puesto que se actuó mal, se actuó tarde y se actuó descoordinadamente. Eso ha hecho que hayamos sido uno de los países más perjudicados en el desarrollo de la pandemia en lo que se ha denominado la primera ola, es decir, esa que se ha desarrollado desde febrero hasta mayo, junio, pero también estamos siendo ahora mismo pues, muy golpeados por la denominada segunda ola, que es la que se ha iniciado a finales de agosto o principios de septiembre y que está teniendo ahora mismo los picos más altos. Esto ha llevado a que las autoridades en el plano de la Unión Europea y de España, que ha sido también generalizado y universalizado en otros muchos países, pues se hayan suspendido la actividad escolar y académica en todos los niveles. El mudarse o el desplazarse de las opciones de presencialidad a otro tipo de opciones
pues vienen dadas precisamente por el cierre de las escuelas y de las universidades. En esta emergencia, pues aparece como un clavo ardiendo o como tabla de salvación la virtualidad como alternativa, ¿verdad? Que podríamos analizarla, no tenemos tiempo en esta exposición para analizar en qué medida la virtualidad puede desplazar a la presencialidad. Yo entiendo, después de llevar 40 años trabajando en la integración de las nuevas tecnologías en los contextos educativos, que no es posible mudar de la presencialidad a la virtualidad sin hacer una serie de planteamientos que tienen mucho que ver con el análisis del contexto y sobre todo con el desarrollo de los contenidos formativos. Si tenemos tiempo y alguien está interesado en discutir esto, pues cuando termine yo esta exposición, que intentaré ser lo más breve posible, pues podemos abordarlo si hay tiempo. Entonces nos encontramos en una incertidumbre a corto y medio plazo, creo que incluso a largo plazo, un aspecto que han comentado ustedes en el coloquio que han tenido con Eufrasio, y por lo tanto la nueva normalidad parece que va a tener que ser en convivencia con el virus. No sé si esto pasa por una amortiguación de las vacunas o si las vacunas simplemente son un remedio parcial a esa normalidad. En todo caso, entiendo que el virus ha venido para quedarse, al menos a corto plazo, ¿no? Hemos visto y se prevén sucesivas e impredecibles olas de incidencia, porque los mecanismos de propagación no están suficientemente conocidos, las cadenas de seguimiento de los contagios se rompen en numerosas ocasiones y por lo tanto es muy difícil aislar los focos de contagio y la vida de alguna forma continúa en muchas de las actividades sociales, puesto que de lo contrario pues acabaríamos en la inacción, es decir, hay que comer, hay que vestir, hay que moverse, hay que curarse y todo esto lleva a que las acciones sociales pues tengan que seguir funcionando aún en la precariedad que nos marca la convivencia con el virus. Por tanto, la posibilidad de disponer de vacunas en un tiempo relativamente corto viene dada con una serie de interrogantes sobre su propia eficacia. Hemos estado viendo los anuncios que hacen algunas de las farmacéuticas que han puesto de alguna forma las vacunas ya en cuarentena para ser producidas, con eficacias entre el 90 y el 95%, pero claro, esa es una eficacia experimental. Habría que ver después en la vida práctica si esa es la eficacia real. ¿Cuál es el grado de protección? Tampoco lo sabemos. La experiencia que tenemos es de que personas infectadas se han vuelto a sobreinfectar, por lo tanto, ahí tenemos otra laguna. Y tampoco se sabe cuánto dura la inmunidad. Es decir, hemos también constatado, como algunos análisis poblacionales de personas que han sufrido la infección, pues al cabo de 2 o 3 meses se han quedado sin inmunidad. En consecuencia, tenemos una serie de preguntas o de interrogantes que no tienen respuesta y es posible que no la tengan a corto plazo. Con lo cual, la situación que se nos plantea en este contexto, pues es a largo plazo. ¿Cuál es la particularidad de la formación universitaria? Bueno, la formación universitaria marca algunas particularidades respecto de la enseñanza no universitaria y me gustaría destacar estos 6 o 7 aspectos que podrían ser posiblemente los que tengamos que tener más cuidado con ellos a la hora de organizar cualquier planteamiento alternativo a la presencialidad. En primer lugar, estamos en un contexto de gestión del conocimiento en sentido estricto.
es necesario el desarrollo de una serie de competencias que tienen que ver con la naturaleza y la singularidad de la formación universitaria, generación de conocimiento, que está asociada a la investigación, el desarrollo de la profesionalidad propia de las distintas especialidades a las que supuestamente prepara y forma la enseñanza universitaria, y después la formación personal y social, que tiene que ver con algunos de los aspectos que han señalado anteriormente en la conferencia anterior, que tiene que ver con la eticidad sobre todo, que tiene que ver con el ser y el saber estar en el contexto social. Lo que denominamos formación intelectual, pero que tiene connotaciones y valores de formación personal y social. Hay otro aspecto que puede ser ampliado y que yo he denominado trabajo en laboratorios, perdón, porque efectivamente en muchos de los ámbitos de formación universitaria, parte de la formación práctica pasa por el trabajo experimental en laboratorios. Y cuando no hay laboratorios, incluso por el trabajo experimental en ejercicio, ¿verdad? En espacios laborales o de desarrollo profesional. Hay que contextualizar la formación universitaria en los contextos de socialización profesional, y eso tiene mucho que ver con un componente formativo que en Europa y en España en concreto pues viene definido con el nombre de practicum, y que acumula aproximadamente un 10%, entre un 10 y un 15% del contenido curricular de cada uno de los títulos. Y una cuestión no menor, que es muy importante y que no está apareciendo en la agenda de las discusiones, es el tema de la evaluación y acreditación de la formación. Porque incluso en los contextos no universitarios, el asunto de la evaluación o acreditación de los estudiantes pudiera ser una cuestión menor relativamente, porque también tiene aspectos muy relevantes que hay que cuidar, pero obviamente en el contexto de la enseñanza universitaria, la acreditación es la razón de ser de la profesionalización. Es decir, no hay ningún lugar, creo, del mundo que se acepte un profesional que no sea acreditado. Y esas acreditaciones, en porcentajes muy elevados, del conjunto de las acreditaciones profesionales de los niveles superiores, obviamente son las universidades las responsables de hacerlo. Visto este contexto, que es en el que entiendo que debiéramos movernos, les voy a presentar unos datos que tienen que ver con aquello en lo que estábamos a propósito del afianzamiento del Plan Bolonia en Europa y sobre todo del trabajo que se hacía en España, ¿no? En esta tabla que se les presenta, obtenido de algunas de las investigaciones que se han estado haciendo en los últimos tiempos, algunas de ellas en la Universidad de Oviedo, pero también en colaboración con otras universidades, podríamos ver cuál es la situación de la metodología presencial, obviamente, porque es a la que nos estamos refiriendo, vista desde el uso que hace el profesor y vista desde las preferencias que muestra el alumnado. Si hablásemos de la del profesor, veríamos que no sé, me parece que perdemos ahí ¿Están viendo la pantalla, por favor? Sí, doctor. ¿Les aparece cortada la diapositiva? Aparece hasta el número 9. Sí, claro. Tenemos aquí un problema que no sé cómo, a ver cómo lo puedo solucionar. Estaba tratando de, a ver si puedo cambiar de
la presentación. Ahora se ve hasta el número 11. Vamos a disminuirle un poco el tamaño. Si se ve bien, pues... ¿Ahora? ¿Sí? Muy bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, doctor. Gracias. Bueno, entonces tenemos ahí que las metodologías preferentemente utilizadas por el profesor, y yo digo que no solo preferentemente, sino de forma insistiva, pues aparece el método expositivo, lo que es la lección tradicional, ¿verdad? En algún caso el seminario, y después en aquellas carreras más vinculadas a la parte experimental que tienen laboratorios, pues prácticas en laboratorios y trabajos por proyectos. Diría yo que desde el número 6 hasta el número 13 aparecen como metodologías utilizadas por el profesorado, pero con un porcentaje muy bajo. Si lo valorásemos de 1 a 100, pues diríamos que el método expositivo, el seminario, las prácticas de tipo laboratorio y el trabajo por proyectos ocupan las primeras posiciones. Método expositivo está por encima del 80%, el seminario está sobre el 60%, prácticas de laboratorio sobre 40-50%, trabajo por proyectos entre 20 y el 30%, y ejercicios en grupo de clase por ahí anda también entre el 20 y el 30%. Y de la tutoría académica hacia abajo, pues son puntuaciones porcentuales muy bajas, que están entre el 5% y el 20%. Quiere decir que lo que predomina en la práctica real, pues son las 4 o 5 primeras. ¿Qué prefieren los alumnos? Bueno, pues los alumnos en principio preferirían aquellas metodologías que tienen que ver con las prácticas, las que tienen que ver con organizadores previos, la resolución de problemas, las simulaciones, el estudio de casos, y aparece en sexto lugar el método expositivo, aquel que es prioritario para los profesores y que sin embargo los alumnos lo desplazan al lugar sexto. Después, en orden ya de menor importancia para los alumnos, pues aparecen los ejercicios del grupo de clase, el trabajo por proyecto, los seminarios, la tutoría académica. Hay que decir aquí que la tutoría académica posiblemente puntúe bajo por parte de los alumnos, porque la mayor parte del profesorado en las universidades presenciales utiliza la tutoría académica para seguir impartiendo materia, en vez de atender las necesidades del alumnado. Con lo cual, vendría a ser una especie de refuerzo del método expositivo y que obviamente pues, rechazan los alumnos. Cuando hablamos de las prácticas que realiza el profesorado, es decir, aquello que tiene que ver más bien con los recursos que se utilizan, pues también vemos aquí un pequeño desorden entre lo que realmente hacen los profesores y cuáles podrían ser las preferencias del alumnado, ¿no? El profesorado se centra fundamentalmente en presentaciones de PowerPoint, pizarra o encerado, y los alumnos en la toma de apuntes de clase. Esto es lo predominante, más del 50 al 60%, y las presentaciones del PowerPoint diríamos que casi llegando al 90%. La pizarra cada vez tiene menos uso, puesto que queda desplazada por el PowerPoint. Por tanto, los tres elementos primeros son los prioritarios, de alguna forma, desde la perspectiva del profesor, y es, obviamente, como él es el que marca las directrices de lo que hay que hacer en clase, es lo que se hace en clase. El punto 4, 5 programas de ordenador, vídeos, manuales o apuntes del profesor, es algo anecdótico, circunstancial. Es decir, hay pocos profesores que hagan manuales o que preparen sus propios apuntes dirigidos a los alumnos. Algunos hay, porque yo entre ellos me encontraba, pero son muy pocos. Los que hacían vídeos de forma habitual también eran pocos. Por lo tanto, diríamos que lo prioritario aquí, desde el punto de vista del uso de recursos por parte del profesorado, son las presentaciones en PowerPoint,
en mucha menor medida la pizarra y el encerado, y después la toma de apuntes en clase por parte del alumnado. ¿Cuáles serían las preferencias del alumnado? Pues que el profesorado les entregase un manual o unos apuntes ya elaborados del contenido de su asignatura, que les propusiera vídeos monográficos sobre contenidos específicos o el desarrollo de los temas, y las presentaciones de PowerPoint aparecen en tercer lugar. Y solamente los apuntes de clase ya aparecen en el cuarto lugar, en la pizarra o los recursos de Internet y los programas de ordenador, pues ocupando los últimos puestos de esa clasificación. No es que yo quiera cargar aquí las tintas con relación a lo que hacen los profesores y lo que debieran en función de las preferencias de los alumnos, porque también es verdad que las preferencias de los alumnos hay que matizarlas, dado que muchas de esas preferencias vienen dadas por las experiencias personales de ellos. Claro. En algunos casos, experiencias negativas, y por tanto rechazan aquello que han tenido experiencia negativa, y en otro caso, porque son las mejores experiencias que conocen, pero no han tenido oportunidad de conocer otras experiencias. Es decir, que hay cierto grado, permítaseme la licencia, de ignorancia o de confusión por parte de los alumnos en elegir con propiedad y con conocimiento de causa el orden de del uso de esos recursos, ¿verdad? Pero obviamente esto no disculpa que el profesorado haga cuestiones que después el alumno no valora o considera que podría hacer mejor. Esto también nos pone en evidencia que posiblemente sea necesario establecer otro tipo de diálogos con los estudiantes, de forma tal que ellos se involucren participativamente en el formato del uso de la metodología y también en las preferencias del uso de los recursos. Y que cuando algo no funciona, pues que sean profesor y estudiantes los que tomen las decisiones que consideren pertinentes para hacer efectivo eso que está sin funcionamiento. El desarrollo del Plan Bolonia, desde el punto de vista de las instituciones, porque también las hemos consultado, y esto forma parte fundamentalmente del estado de opinión de las autoridades académicas, especialmente directores de departamentos, decanos, e incluso niveles superiores de la estructura organizativa de la universidad. Bueno, ellos dicen que el Plan Bolonia, tal y como se ha planteado, pues facilita el análisis del contexto, porque al tener que establecer unas guías de cada uno de los itinerarios formativos, pues es exigido ese análisis contextual. También dicen que se promueve el diagnóstico, que hay una mayor dedicación a la planificación, tanto institucional como de los docentes, y esto es cierto desde una perspectiva burocrática porque se exige que eso se presente documentalmente. Otra cosa es después en qué medida ese contenido documental pues refleja la realidad, ¿no? Se elaboran guías de cada título porque es una exigencia tanto para el seguimiento político y administrativo de las carreras como para la acreditación de los títulos. Por tanto, es otro aspecto burocrático que viene exigido. Dice que se promueven las innovaciones, en el sentido que pudieran permitir pues, la mejora de la docencia. Aquí también podría yo hacer un análisis más profundo de esas innovaciones, porque es cierto que hay convocatorias de proyectos de innovación que acreditan después al profesorado haber participado en esos procesos. Sin embargo, no hay seguimiento de las innovaciones y la mayor parte de ellas pues simplemente son documentos, declaración de intenciones y en pocas ocasiones
se acaba plasmando en una realidad transformadora de la vida del aula. Y obviamente se presta más atención a los mecanismos de control de la calidad, porque obviamente los sistemas de acreditación pues exigen que determinado tipo de estándares tengas que puntuar en ellos. Sin embargo, esta visión creo que es excesivamente optimista y está lejos, a mi juicio, de ser útil, ¿verdad?, para una mejora y una transformación real de lo que ocurre en las aulas. ¿Qué dicen los docentes? Bueno, pues los docentes dicen que hay mucha incertidumbre, que casi siempre todo lo que se les pide es de hoy para ayer y por lo tanto pues que navegan en una situación de relativo caos, ¿no? También plantean que hay excesiva dependencia del voluntarismo, es decir, que la mayor parte de las cosas que hay que hacerlas en tiempos fuera de lo que es la dedicación exigida en la facultad o de dedicación del profesorado, por lo tanto hay una especie de hipoteca del tiempo personal. Las infraestructuras tecnológicas son deficitarias. Es verdad que en los últimos 8 o 10 años las universidades, y en concreto la nuestra, pues ha hecho un gran esfuerzo por mejorar las infraestructuras, pero sigue habiendo elementos muy rudimentarios y muy poco efectivos, ¿no? Hablo tanto de las redes como de las conexiones inalámbricas, como de los propios equipos, ¿no? Por otra parte, hay una serie de recursos que están disponibles en teoría, ¿verdad?, pero que después, por razones muy diversas, están infrautilizados, o bien por excesiva centralización del uso o burocratización del acceso a los mismos. Hay muchos problemas de la gestión del tiempo, hay pocos espacios y eso obliga a que el tiempo esté muy burocratizado y los espacios también. Esto significa que no hay flexibilidad, por ejemplo, para trabajos en equipo o para organizar el uso de determinados espacios en función de las necesidades que plantea el desarrollo del currículum. Hay masificación, la mayor parte de nuestras universidades presenciales están masificadas en casi todos los títulos y por lo tanto pues también ahí hay una escasez de recursos y de tiempo, ¿no? Y después en la práctica y con relación a la docencia presencial en las universidades presenciales, los campos virtuales. Desde el año 2004-2005, algunas universidades antes, pero especialmente desde ese primer quinquenio del actual siglo, todas las universidades españolas han apostado por generar un campus virtual, ¿no? No funciona del mismo modo en todos los lugares. Cada universidad ha desarrollado su propio modelo con sus propias plataformas, con lo cual los intercambios o las interacciones interuniversitarias, aunque se ha avanzado mucho en esto, siguen teniendo dificultades. Y después hay dificultades de gestión del propio campus, dificultades pues, de aspectos burocráticos para poder gestionar los recursos en el campus. Siempre se depende de un equipo que la mayor parte de las veces está saturado. Hay muchas dificultades con los profesores para su dominio. Diría que por más que nos encontramos que muchísimos profesores presentan incluso comunicaciones y ponencias en los congresos acerca del uso de las tecnologías, después en la práctica y la realidad queda muy lejos de lo que aparentemente pudiera desprenderse de eso que se comunica. Es decir, que hay un uso muy rudimentario en términos generales del campus virtual. Son muy pocos los profesores que hacen una explotación
amplia del campo. Y cuando digo amplia es que utilizan más del 50% de todos los recursos disponibles en el campus, que en algunos casos, y en concreto en la Universidad de Oviedo, son muchos los recursos que hay. Después, incluso dentro de las mismas facultades, hay un uso muy desigual del campus. Esto plantea muchas dificultades a los alumnos porque tienen que estar cambiando de principios, de procedimientos y de estrategias según con qué profesores estén. Entonces nos podemos encontrar que en un curso académico X hay 2 o 3 profesores que usan intensivamente el campus virtual y tenemos 12 profesores que no hacen ningún uso de él o simplemente ponen allí el programa de su asignatura. Otro de los aspectos importantes, y esto es más bien recogido de la queja de los alumnos, es que hay una escasa información situacional acerca del uso que se le dará efectivamente a cada asignatura con relación al campus. Me explico. Los alumnos, salvo algunas excepciones, se encuentran muy desconcertados ante el uso del campus porque en el mejor de los casos tienen una noticia a inicio de curso de que se va a hacer uso del campus, pero después queda al arbitrio de la voluntad y de la espontaneidad del profesor, sin que el alumnado sepa realmente qué es lo que va a suceder en el campus y casi siempre va por detrás de las improntas o de las improvisaciones que el profesor haga con relación al desarrollo de su asignatura en el campus y que a veces pues depende de lo que sabe hacer, depende de la urgencia de algunas cosas o depende incluso de la falta de tiempo o de la sobra de tiempo que pueda tener para dedicarle a la asignatura. No hay un aprovechamiento para la disposición de materiales, por lo tanto, bueno, pues es muy heterogéneo, muy desigual y diríamos que con un alto grado de anarquía, ¿no? En el sentido de que a pesar de que haya unas disposiciones y una normativa clara, más o menos clara, de los gestores del campus virtual, después en la práctica, pues en muchas ocasiones se hace caso omiso de esos principios o diríamos reglas de funcionamiento adecuado. Unas de las herramientas que más podrían haber sido explotadas o que más pueden ser explotadas en el contexto del campus virtual son las herramientas de comunicación o del trabajo online, sea en grupo o individual. Por ejemplo, pues en los grupos de discusión, los chats o las wikis. Y bueno, pues hay muy poca explotación de estos recursos que en algunos casos pudieran resultar muy efectivas. Bueno, hasta aquí pues un poco el planteamiento, ¿verdad? Un poco el planteamiento de en qué estábamos antes del COVID. ¿En qué estábamos antes del COVID? Posiblemente todo esto que hay aquí solamente nos valga para el post-COVID, pues algunas de las ideas que he planteado aquí como quejas de los alumnos o como insuficiencias de lo que estábamos en la parte presencial, ¿no? ¿Cuáles serían las principales urgencias entonces pre-COVID? De acuerdo con lo que hemos dicho antes, pues en teoría trabajar en la mejora de la metodología, optimizar el uso de los recursos, mejorar la autonomía institucional en todos los órdenes, económico, de gestión, pedagógico y formativo, desarrollar políticas institucionales más fomentadoras de la innovación, trabajar en diagnósticos situacionales que nos permitan identificar realmente cuáles son las necesidades, todas las necesidades, porque claro, cuando hablábamos antes de que las facultades se enorgullecían de alguna forma de que el Plan Bolonia había venido a plantear la posibilidad de hacer diagnósticos, lo cierto es que esos diagnósticos casi siempre estaban más centrados en la definición de los perfiles de egreso,
pero esos diagnósticos no atendían a las necesidades de los alumnos, ni hacían diagnósticos propiamente dicho de conocimientos previos o desarrollo o necesidades de los alumnos. Yo creo que los diagnósticos tienen que ser completos, globales, y tienen que atender a todos los elementos que juegan en el sistema. Es decir, un diagnóstico sobre los aspectos institucionales de la propia institución educativa, sobre el entorno, que es donde se va a proyectar después la profesionalidad, pero muy especialmente de los alumnos, que son los que están en juego. Después hay otro aspecto que consideramos que era importante y que posiblemente tenga que serlo también en el futuro, que es el desarrollo de lo que se denominan liderazgos transformacionales y distribuidos. Es un apartado muy importante que no está cuidado en las instituciones, ¿verdad? Y menos en las universitarias. ¿En qué medida podemos involucrar al profesorado en los procesos de la formación continua? Y cómo mejoramos la gestión del tiempo y de los espacios de la actividad académica. A partir de ahí, pues entramos ya en lo que es la crisis del COVID y de lo que yo llamo el post-COVID, porque creo que el COVID va a permanecer, como decía antes, y si me equivoco mejor para todos, pero creo que va a permanecer con nosotros algunos años. Esperemos que no sea más de 1 o 2, pero en todo caso ya son años. Y si no tenemos suerte, pues posiblemente más tiempo. ¿Cuáles son estas características y que tienen que ver con el papel de la universidad? Bueno, pues nos hallamos en una situación de gran incertidumbre, y esta incertidumbre también nos viene por olas, porque cada vez que se reactiva o se vuelve más agresivo la pandemia, pues la incertidumbre crece. El contexto, por tanto, tiene elementos nuevos y no hay ninguna certidumbre sobre su control. El problema está en que no solamente no tenemos el control de los nuevos elementos, sino que hemos perdido el control de algunos elementos previos. Y esto pues añade todavía confusión al sistema, ¿no? Surgen nuevas necesidades, nuevas situaciones con necesidades muy distintas. Y después lo estandarizado en términos de actividad para la academia responde a patrones que posiblemente tengamos que poner en cuarentena también, ¿verdad?, junto al COVID, que son el concepto de verdad absoluta, el concepto de que seamos los únicos depositarios del saber, el concepto de que tenemos toda la autoridad, o el concepto de la definición del deber ser, es decir, qué es lo que tiene que ser en términos de formación, y el propio criterio de acreditación, es decir, puede haber otras agencias de acreditación que no sean la universidad, o tiene que ser la universidad, y si va a seguir siendo la universidad, va a poder sostener los criterios con los que lo venía haciendo. Bueno, ahí lo dejo en términos de preguntas, ¿verdad?, que se añade una que tiene que ver con la unidireccionalidad del proceso de tomas de decisiones. Hasta ahora las tomas de decisiones venían todas de arriba abajo, desde lo institucional hasta el alumnado. Casi nunca había posibilidad de un retroceso en ese proceso de toma de decisiones, pero resulta que ahora nos encontramos que posiblemente tengamos que hacer partícipes a todos en la toma de decisiones. Y esto nos abre algunas cuestiones que habría que tener en cuenta. Para todo ello, planteo la innovación como un marco de acción, ¿verdad?, en el que no voy a insistir mucho en las características de innovación, es algo que es conocido por todo el mundo, y simplemente las cuestiones que traigo aquí a colación es porque me interesa destacarlas como elementos a tener en cuenta en el nuevo orden, ¿no? Algunas de ellas ya nos hemos referido a ellas: alteración del sistema, la satisfacción en la atención de las necesidades, la eficiencia, superar las sombras e intentar hacer luz en el contexto, ¿verdad? Mejora en resultados o en productos, mejora en los procesos y mejora en uso de los recursos. Hay un aspecto muy importante que me gustaría destacar, a mi juicio, que es el que tiene que ver la formación. Por tanto,
habría que intentar promover procesos de aprendizaje que vayan mucho más allá del conocimiento disponible. Y esto nos embarcaría obviamente en un proceso de formación continua que es propia de las situaciones de innovación. Y después hay una cuestión muy importante y que tiene que ver con lo que se ha planteado aquí ya en las conferencias anteriores, y han hecho referencia a ellas, y que a mí me gustaría destacar, que es la motivación de la comunidad, pero que tiene particularidades en la motivación respecto del profesorado o en la motivación respecto del alumnado. Pero habría que trabajar en las dos motivaciones, en la extrínseca y en la intrínseca, entendiendo que el motor de la actividad, del crecimiento y del aprendizaje tiene que ser la motivación intrínseca. Y aquí es donde tenemos que inventarnos. No es porque no fuera una necesidad antes, que lo era, sino porque en este nuevo contexto, sin motivación, estamos perdidos. Entonces, las notas características de la innovación, tratando de resumir un poquito esto, pues sería la novedad, la intencionalidad. Es importante destacar ese concepto de intencionalidad. También lo es el de la interiorización, porque la innovación no es una cuestión de una sola persona, sino sobre todo de equipos. Y para poder construir ese proceso de innovación en equipo, pues es muy importante la promoción de un modelo cultural de carácter innovador, y tiene mucho que ver con la interiorización, porque ahí están valores, están procedimientos, está la selección de las prioridades, etcétera, etcétera. Es decir, que ese concepto de interiorización que pongo ahí como cultura, pues es un elemento muy complejo que requiere trabajar mucho en él, y que además hay que hacerlo visible de alguna forma si queremos realmente que el proceso de innovación embarque a toda la comunidad. Doctor, no puede, doctor Pérez, dígame. Le quedan a usted solamente 5 minutos. Ah, me habían dicho que tenía 1 hora. Sí, pero tenemos preguntas y faltan 10 minutos para que se termine la hora. Intentaré pasar las diapositivas y después si alguien quiere hacerme alguna pregunta por email, que me la haga. Yo les puedo hacer llegar las diapositivas. Gracias. Bien. Aquí les hago un gráfico que vengo trabajando con él hace unos años y que se puede hacer tan complejo como queramos, ¿verdad? Que sería un poco la dinámica institucional de la innovación, en la que fundamentalmente había que dar respuesta a 4 preguntas, el qué, el cómo, el dónde y el quién, y ahí se pueden introducir no solamente los elementos institucionales tradicionales, sino que además pueden introducir todos los elementos que provengan del uso y la incorporación de las tecnologías. Por tanto, es un modelo que acepta planteamientos metodológicos muy variados y pueden introducirse en él todos los recursos que se quieran, ¿verdad? Por tanto, ese modelo podemos hacerlo estirable, tan amplio como queramos. ¿Cuáles podrían ser los elementos facilitadores de ese proceso innovador? Y esto requiere el desarrollo de ese modelo cultural al que me hacía referencia. Claridad y aceptación de los fines, suficiente comunicación en todas las direcciones, equilibrio del poder, que tiene mucho que ver con el desarrollo del liderazgo transformacional y transversal que les señalaba antes, un uso racional de los recursos humanos, la cohesión de la comunidad, una elevada moral en el sentido de mantener al equipo con iniciativa y altamente motivado, una capacidad de cambio o de innovación. Es muy importante la autonomía, y aquí hay que conciliar la autonomía institucional con la autonomía de las personas. Y cuando hablo de las personas estoy hablando tanto de los docentes como de los discentes, ¿no?
adaptación al medio e impulsora del cambio de ese mismo medio, y una actitud favorable a resolver todos los problemas que se nos presenten. Los momentos críticos que entiendo de la innovación son el de la comprensión, el del análisis de la información, el establecimiento de las prioridades, ver la situación, definir las estrategias, instrumentar el plan, evaluar y gestionar el cambio. Esto, bueno, cada uno de esos ítems nos da para una ponencia. ¿Por dónde comenzar? Bueno, pues algunas consideraciones. Las propongo a modo de interrogante, porque no me decanto por ninguna de ellas, en principio, y en todo caso, cualquiera de ellas requiere un alto grado de contextualización, ¿no? Me parece que el concepto de aprendizaje abierto hay que tenerlo en cuenta. Podemos estar más o menos de acuerdo con él, pero aunque sea por oposición al status quo, creo que hay que considerarlo. Además, en un contexto de sociedades abiertas con las redes sociales, el aprendizaje abierto se da, queramos o no queramos. Por tanto, creo que hay que considerarlo. El aprendizaje comunitario o las comunidades de aprendizaje es otro aspecto que creo que tenemos que tener en cuenta, y se puede construir comunidades de aprendizaje en todos los lugares. Antes hablaban, por ejemplo, con Eufrasio, del asunto de los niños de primaria, ¿verdad? Con el tema de la distancia. Bueno, pues el aprendizaje en la familia también es un aprendizaje comunitario. ¿Y en qué medida seamos capaces de implicar a la familia? Poniendo, por ejemplo, esa situación de primaria, pues puede ser trasladable a cualquier otro ambiente formativo. El papel que juega la tecnología, hago un interrogante a la gamificación, no porque yo sea partidario estrictamente de la gamificación, pero sí que entiendo que tiene algunos aspectos muy positivos si se sabe conducir adecuadamente, porque es capaz de tejer redes de cooperación y aprendizaje. Por tanto, de ahí podíamos sacar algunas cosas. Está claro que hay una ruptura de barreras, información, comunicación, investigación y creación, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta, y además, si somos capaces de aprovecharlo sabiamente, nos puede dar mucha rentabilidad. El tema de la interculturalidad, tratando de crear equipos distribuidos, creo que también es muy importante. Y después la globalización como contexto, teniendo en cuenta que la globalización no es algo a lo que nos vaya a llevar la formación universitaria. Es que la globalización es ya algo previo. El estudiante ya está en lo global. Por lo tanto, la universidad se convierte en un punto muy pequeño dentro de esa globalización. Por un aprendizaje centrado en la actividad. Por tanto, creo que es importante la actividad del estudiante, la libertad amplia por los estudiantes en términos de itinerarios, procedimientos, toma de decisiones y cuestiones de gestión, como el tiempo, los recursos y el espacio. Promoción del aprendizaje cooperativo y colaborativo, desarrollo de las competencias orientadas al uso de la información, la comunicación y el logro de resultados, y el desarrollo centrado en el aprender a aprender, que afecta tanto a lo personal como a lo profesional y a lo social. Algunas propuestas metodológicas que creo que también pueden explotarse en este contexto de la no presencialidad. Doctor Pérez, sí. Solamente quedan 5 minutos de su tiempo de conferencia y tenemos muchísimas preguntas para usted. Un minuto y ¿Prefiere terminar con su conferencia o contestar las preguntas? Bueno, me quedan 2 diapositivas. Bueno, contesto las preguntas. Está bien. La ponencia puedo hacérsela llegar después si quieren. Eso es perfecto. Muchísimas gracias. En verdad creo que ha sido una exposición fabulosa porque nos llevó desde el contexto hasta la forma en cómo se daban las clases tradicionalmente
y la propuesta que usted nos hace. Una pregunta muy interesante que hace uno de los asistentes es cómo resuelven en la Universidad de Oviedo el problema de las prácticas, de las clases prácticas, ahora que no hay clase presencial. Bueno, pues es muy, en la práctica es muy variopinto. La mayor parte de las prácticas, bueno, en estos momentos ahora mismo, la Universidad de Oviedo tiene suspendidas las clases, es decir, no hay ningún tipo de presencialidad. Las prácticas están también todas ellas suspendidas, porque incluso en el tiempo en que hubo actividad académica, ¿verdad?, solo era relativa a la presencia en las clases y en algunos casos la presencia, dependiendo de la capacidad que tenían algunos laboratorios. Pero todo el resto de prácticas que depende del contexto externo a la propia universidad, en estos momentos está suspensa. ¿Cómo se puede resolver eso? Bien, tenemos la experiencia de la Universidad de Educación a Distancia, pero que solo lo aplica a las carreras que no son experimentales, que es que diseña modelos de casos que se pueden desarrollar a través de la red. Es decir, que vienen a ser simulaciones, ¿verdad? Sí. En el ámbito de las ciencias experimentales, incluidas las ciencias de la salud, como puede ser medicina, también es verdad que está muy desarrollado las simulaciones virtuales, ¿verdad? Pero no es algo que esté generalizado y menos que esté homologado ahora mismo para poder acreditar las prácticas. ¿Sí? Esto sería mi respuesta a esa pregunta. De contestarla. Le agradecemos mucho su participación. Tiene usted aquí una serie de comentarios a favor, agradeciéndole que usted haya sido tan explícito para algunas de las cosas del proceso de innovación de la educación, sobre todo en este momento que estamos atravesando por una situación tan compleja. Muchas gracias, doctor. Nos queda 2 minutos nada más. De verdad que a nombre de todo el comité y de todos los que fuimos muy beneficiados con su productiva plática, le agradecemos su participación y disculpe que al principio yo no haya dado correctamente su currículum. No hay problema. Que pueda compartirnos su correo electrónico para que las preguntas se las pueda yo hacer llegar. ¿Lo está viendo ahí? Perfecto, sí. Muy bien. ¿Se ve el correo? No, doctor. Bueno, yo no lo veo. ¿No ve el correo? No, doctor. A ver, ¿se lo dicto? Ahora sí. Sí, ya lo vi. ¿Se lo dicto? Sí, perfecto. A ver, son mis iniciales, RPP, sí, @uniovi.es. Muchísimas gracias, doctor, y muchas felicidades. No, Tiene gracias. usted muchísimos comentarios muy halagadores porque de verdad fue muy explícita toda su conferencia.